Esta es una entrevista sin censura. Vamos a Oaxaca con el profesor Federico González Pérez de la sección 22 en aquel estado para que nos dé una actualización de cómo ve las cosas y qué piensan precisamente de la conformación de este grupo de diálogo de intermediarios que anunció el padre Alejandro Solalinde. Profesor Federico González, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. Pues aquí estamos en la ciudad de Oaxaca, estamos en las actividades que nos corresponde hacer de acuerdo al plan que hemos desarrollado como movimiento magisterial. Profesor, ¿qué piensa de la conformación de este grupo de personajes importantes en el ámbito social, como el padre Alejandro Solalinde, como Denise Dresser, para tratar de ser los intermediarios entre el gobierno federal y el magisterio en medio de esta tensión? Sí, bueno, de hecho es un planteamiento que se había estado impulsando desde nuestra Asamblea Estatal como sección 22, pero también desde la Dirección Nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, donde confluyen las secciones más grandes, que es Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Fue una propuesta de todos los contingentes ahí para buscar precisamente las vías de interlocución y de diálogo, de negociación con el gobierno federal, toda vez que había una cerrazón total del Estado por imponer la mano dura y no abrirse al diálogo, es decir, no escuchar a la disidencia magisterial que estamos enfrentando la reforma educativa. Entonces, creo que es un buen paso de entrada el hecho de que se conforme este equipo que busque el diálogo, que busque mediar entre las dos partes, digamos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y la coordinadora nacional, pero tenemos que ser sinceros en esta parte. Lo que abre la mesa de negociación o ya lo que abre el caminito para intentar sentarse a dialogar entre el gobierno y nosotros es los muertos, son los acontecimientos, y nosotros fuimos claros en el análisis de nuestros espacios de dirección, es decir, cuando había la postura de cerrazón decíamos, lo único que va a abrir una mesa es que empiecen a haber muertos, que empiecen a haber detenidos, desaparecidos y todas las secuelas de la represión. Y eso es lo que abrió la mesa, no es tanto el papel de la comisión mediadora. Profe, me llama mucho la atención cómo las autoridades han sido rápidas en decir, los muertos no eran profesores. Y yo digo, ¿y? ¿Y qué si eran padres de familia, de estudiantes? ¿Y qué si eran pobladores del lugar en donde se dan los hechos? Y hay muertos, ese es el punto. Así es. Miren, efectivamente hasta ahorita no se confirma la muerte de profesores porque de una u otra manera la mayor parte de los maestros estamos concentrados en la capital del estado. Aquí y en las regiones o en los pueblos, porque Nochistlán está aquí a 1 hora de la ciudad capital, quienes se sumaron masivamente a las actividades y a los bloqueos fueron los padres de familia, las comunidades, obviamente con compañeros que están por ahí coordinando, pero en su mayoría quienes están son gente del pueblo. Nosotros estamos haciendo lo nuestro en la capital del estado. Entonces, por esa, digamos, desde esa lógica se puede decir que pudiera ser que no hay maestros. Lo que sí es que tenemos maestros desaparecidos, hay gente del pueblo desaparecida, y que las cifras que se dan de 8 muertos oficialmente confirmadas no son la totalidad. Tenemos datos exactos de gente del pueblo que son más de 13 muertos. Hay gente que apenas ayer nos dicen que murió otra persona a consecuencia de que no tuvo la atención inmediata para, digamos, poder curarla y salvarla en este caso. Entonces yo creo que hay más. Nos hablan de otras cuestiones de desaparecidos de la gente del pueblo que no aparecen. Hay pueblos desolados, totalmente desolados. Entonces sí, pero bueno, independientemente de eso tiene razón. Independientemente que sea un maestro o no, son muertos. Profe, son caídos de este conflicto. Esta mañana, y lo hago porque siempre estoy al pendiente de lo que cubre y no cubre Televisa, TV Azteca, los medios corporativos, porque tenemos las responsabilidades del extranjero. Nosotros sentimos esa responsabilidad de informar lo que ellos no se atreven o no les conviene informar. Escuchaba al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, decir, no, los policías federales no iban armados. Pues no hace unas horas se había admitido el uso de armas por parte de los policías federales y ahora el secretario de Gobernación dice que no accionaron armas, que no iban armados. Y luego,
¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones? Por cierto, entre esas declaraciones que están abiertos al diálogo, dicen, en el gobierno federal, pero dentro del marco de la ley, pues si lo que han pedido ustedes desde el magisterio, lo he escuchado de profesores desde Sonora hasta Chiapas, es una mesa de diálogo. Y ellos, en el gobierno federal, yo he escuchado a Miguel Ángel Osorio Chong y a Aurelio Nuño decir: no va a haber diálogo porque no estamos dispuestos a negociar nada. La reforma educativa va porque va. Así es, efectivamente, miren, ellos están negando, obviamente, lo que ya es evidente para todo el mundo. Ellos pueden decir que no iban armados, pero ya las imágenes están circulando a nivel internacional a través de las redes. Entonces, obviamente, nos queda muy claro que ellos no van a aceptar el hecho de que sus agentes policíacos venían armados, y no solamente eso, empezaron a dispersar a la gente desde los helicópteros con gases, con bombas de gases de alto contenido tóxico. Entonces, ¿qué hicieron en esa estrategia? Dispersar lo más que se pueda la concentración de gente para ir disparando de manera selectiva hacia donde la gente iba corriendo, iba huyendo. Había francotiradores en esa parte de donde está el destacamento de la Policía Federal en el entronque con la autopista aquí en la ciudad de Oaxaca. Francotiradores donde ya están en los techos de los edificios para estar disparándole a la gente. Entonces, ellos obviamente lo van a negar y nos queda claro, esa es su estrategia mediática, ¿no? Pero por fortuna hay medios libres que están circulando ya la información y se está desmintiendo la versión, como lo quisieron hacer con Ayotzinapa, ¿no? Entonces, eso no nos puede extrañar de la actitud del Estado. Pero además, de hecho, sí tiene razón. Nosotros hemos estado planteando el diálogo desde antes del inicio de esta jornada de lucha, desde antes del 15 de mayo. Y decíamos, necesitamos nosotros sentarnos a dialogar lo que ellos obviamente aprobaron como autoridades en los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la reforma educativa, que lesiona nuestros derechos laborales y lesiona el derecho a la educación pública y gratuita, aunque digan lo contrario. Entonces, ¿qué queríamos? Negociar la parte que ya está teniendo efectos en los trabajadores de la educación, que son los despidos, los ceses, los descuentos, y bueno, toda la secuela que genera esta política privatizadora de la educación. Efectivamente, y qué bueno que usted no lo reafirma, ellos decían desde un principio, no vamos a dialogar porque la ley no es negociable. Y ahora ofrecen diálogo, pero en el marco de la ley. Es lo mismo, es la misma gata, como dicen, nomás que revolcada. Es decir, no están, y eso nos debe quedar claro, no están en la lógica de que nos sentemos a negociar lo que a nosotros nos está afectando, pero ahorita ya las circunstancias rebasaron las demandas gremiales del magisterio. Primero nos tienen que resolver la cuestión de los caídos, la indemnización de las familias, y con esto no se revive un muerto, pero sí resarcir los daños que han generado en la población. Definitivamente. Nos tienen que resolver, obviamente, la curación de los heridos, tienen que dar atención inmediata a nuestros heridos y la liberación de presos, sean de donde sea. Eso es lo más inmediato. Lo demás, en cuanto a los efectos, porque para nosotros lo importante es atender a la sociedad que está sufriendo los daños. Lo demás lo vamos a ir desahogando poco a poco en el marco del diálogo, si ellos pretenden seguir en esa ruta del diálogo. Son buenos indicios que el propio secretario de Gobernación hable de grupos de infiltrados en la lucha magisterial, o sea, deslindándolos de alguna manera, así lo entiendo yo, usted corríjame si lo piensa de otra manera, deslindando al magisterio de los actos violentos, de los ataques que pudieron haber existido. Dicen, grupos de inmiscuidos ahí en el movimiento magisterial, como diciendo, no eran los profesores los culpables, o no han sido los profesores los culpables de los hechos en Noxixtlán. Desde mi punto de vista, ¿ya vamos ganando en ese sentido? Mire, sí, de una u otra manera quisiéramos decir, no hay, no sé, los infiltrados a que se refiera, pero sí tenemos nosotros datos de que el mismo Estado ha infiltrado gente provocadora. Es decir, en este caso el secretario de Gobernación está aceptando que ellos han infiltrado el movimiento.
ellos, porque tanto los pueblos como los maestros, nosotros nos regimos bajo una lógica de que el movimiento es pacífico, y obviamente esta parte de los bloqueos han estado, digamos, siendo coberturados por la sociedad con lo que tienen a su alcance, con lo normal, con piedras, con palos y con llantas para estar conteniendo el avance de las fuerzas policíacas. Pero aquí, para la provocación, el hecho de que se tenga que accionar armas de fuego, tiene que ver mucho con la gente, y hemos agarrado a personas que se identifican como policías, se han detenido, y obviamente son gente que se mete en el movimiento entre las masas a provocar la agresión. También hemos detenido a gente que son porros enviados por el gobierno del estado y el gobierno federal, y que van a hacer los actos de saqueos a las tiendas, a romper cristales, porque eso justifica obviamente el accionar de la policía en contra de nuestro movimiento y en contra del pueblo. Entonces, qué bueno que el secretario, en un afán de deslindarnos, porque no podemos decir que nos quiera deslindar porque es buena gente, sino que ellos tratan de ir separando ya esta parte. Nosotros no queremos separar nuestro problema con el problema social, porque este ya es un problema social, pero sí vamos a deslindar de esos grupos también, o de esa gente que ellos inmiscuyen en las movilizaciones, gente pagada por ellos, gente mandada por ellos a generar esta situación para que la policía pueda accionar. Estamos platicando en vivo y en directo, sin censura, con el profesor Federico González Pérez de la sección 22 allá en Oaxaca, de esta situación tan tensa que se vive en estos momentos. ¿Qué se está viviendo, Federico, por allá en Oaxaca? ¿Hay clases? ¿Los niños están en las escuelas o de plano los miles de profesores están en las calles? Denos el panorama de lo que se está viviendo en Oaxaca en estos momentos. Sí, ahorita no hay clases, es una generalidad del paro total de labores. Hasta, digamos, antes de la agresión del fin de semana, pues obviamente habían unas escuelas que sí estaban laborando, no de manera regular, sino medianamente se trabajaba, unos cubrían unos grupos, otros se incorporaban a las actividades, a contraturno, después de clases se sumaban a las movilizaciones y a los bloqueos, y en la noche, entonces sí había una combinación sobre todo en los valles centrales, en la ciudad de Oaxaca, pero en las regiones hay un paro generalizado de labores. Hasta ahorita no hay clases y estamos convocando a la gente a que todavía nos tengan cierta consideración para el regreso a clases, porque tenemos que resolver primero el problema que se ha generado con esta situación del ataque del gobierno federal y estatal al movimiento y a la sociedad. Entonces, hasta en tanto se resuelvan esas situaciones, pues podríamos hablar de estar previendo ya una posibilidad de regresar a las escuelas y continuar con las clases. Pues le agradezco mucho por el tiempo, profesor Federico González Pérez de la sección 22 en Oaxaca. Acá en este espacio somos libres como el viento, aquí sobrevivimos, avanzamos sin dinero del gobierno ni de partidos políticos, por eso podemos informar de estas cosas que en otros lados no se atreven, y el compromiso es ese, que los micrófonos estén abiertos siempre para el diálogo, para debatir, para hablar fuerte, sí, pero hablar de estas cosas que son tan importantes para México, que no se van a resolver ni con balazos, ni con pedradas, ni con palos, sino con el diálogo. Así es. Mire, nada más para reafirmar, si me lo permite, en los acontecimientos, obviamente, en Nochistlán y aquí en la ciudad de Oaxaca, pues hubo una estrategia de terrorismo de Estado indiscriminado y directo en el ataque, obviamente, con la intención de establecer el estado de excepción en Oaxaca y en la ciudad y en toda la entidad. Y en esa estrategia, obviamente, el gobierno federal y el gobierno estatal dieron indicaciones de que en los hospitales, tanto de Nochistlán como en Oaxaca, no se atendieran a nuestros heridos, a los compañeros que caían heridos por las balas de los policías y por sus bombas de gases. Por supuesto que ellos priorizaron la atención de sus agentes policíacos y tomaron el hospital, digamos, aquí el del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad, donde estuvieron llegando por helicóptero sus agentes lesionados.
pero no permitían la llegada ni de maestros ni de la población que venían heridos para que les dieran atención médica, y eso pasó en la generalidad de los hospitales, tanto de Oaxaca como de Nochistlán y de Guajuapan. Entonces se habilitaron algunas clínicas, digamos, particulares, y en algunas escuelas se improvisaron clínicas con médicos solidarios, con enfermeras solidarias que llegaron a dar los servicios de auxilio, pero las instituciones de salud fueron copadas por las corporaciones policíacas para impedir precisamente la atención a nuestros lesionados. Esa es la denuncia que estamos haciendo, y nosotros, como le repito, vamos a priorizar primero la atención a las demandas sociales y del pueblo en esta coyuntura que se está dando, y dejamos a segundo término nuestros problemas gremiales. Ahora el problema ya es contra la reforma de todo el pueblo para echarla abajo. En esa lógica estamos y hacia allí vamos a apuntar. Profe, aquí estamos, libres como el viento. De acuerdo, muchísimas gracias. This is WNDC, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Las voces de la noticia las escucha primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano.